¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos a Renacer. Hoy día estamos en otra noche, un lunes más de nuevos aprendizajes. Hoy día tenemos una visita internacional, ¿no? Hoy día nos visita un gran maestro, un docente desde México, ¿no? Él es Martín Raigosa Conde, ¿no? Fundador del Centro Latinoamericano de Evaluación, Capacitación y Certificación de Competencias Humanas. Es coach ontológico y tanatólogo, colega mío desde México. ¿Ok? Entonces, Martín, te damos la más cordial bienvenida. Bienvenido a Renacer, a ser parte de nuestro staff de expositores para nuevos aprendizajes siempre. Bienvenido, Martín. Adelante, la sala es tuya. Muchas gracias, Lourdes. Antes que nada, pues agradecerle a todos los que se están uniendo a esta conversación. Creo que son temas interesantes que a veces en la vida no nos damos tiempos de abordarlos y luego nos enfrentamos a ellos y nos caen como decimos acá en México, como balde de agua, porque no estuvimos preparados. Entonces yo les agradezco a todos que hayan hecho en su agenda un espacio para conversar de esto. Esto es una probadita de todo lo que tiene que ver realmente con todo el tema de tanatología, con todo el tema del duelo, la pérdida y sobre todo el tema de buscar una línea para vivir una vida en plenitud. Y eso solamente lo vamos a lograr si cada uno de nosotros empezamos a trabajar en ellos. Te agradezco mucho, Lourdes, directora general del Centro de Capacitación Renacer, de nuestro hermano país de Colombia. No, de Perú. Perdón, de Perú, perdón. Ando un poquito cruzados mis aviones de Perú, ¿verdad? Espectacular. Es que fíjate que estuve ahí, les cuento que tuve ahí un léxico, un lapsus de gastronómico, porque me estaba acordando de un guisado colombiano, pero quería hablar de la comida peruana, que es espectacularmente deliciosa. Yo tengo el gusto de probarla. Viví un tiempo en Chile y yo les decía que espero que si hay algún amigo chileno no se me vaya a sentir, pero por lo menos esa es mi percepción, que yo decía que la comida chilena, la mejor comida chilena que se comía era la comida peruana. Excelentes ceviches y todo esto. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Agradeciéndoles a todos su presencia acá. Por azares de la metodología, como estamos llevando a cabo estos procesos, ¿verdad? Yo les pido por favor que hagan anotaciones de sus dudas. Me gustaría más que ser un monólogo, que fuera una conversación abierta. Lamentablemente el tiempo a veces no nos lo permite. Entonces, yo iré abordando lo que les quiero compartir y ustedes, pues hacen sus anotaciones y al final tendremos un espacio para responder preguntas, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, iniciamos. A ver, permítame. Algo le pasó. Vamos a hablar del abordaje tanatológico sobre la pérdida y el duelo, pero lo vamos a abordar desde 3 herramientas, ¿sí? 3 herramientas que por sí solas son herramientas que nos ayudan a entender estos procesos humanos que tienen que ver con todo el desarrollo del ser humano en la vida, ¿no? En la línea de la vida, que desafortunadamente los seres humanos, cuando hablamos de vida, solamente hablamos de vida, como si la muerte no fuera parte de la vida o como si la vida no fuera parte de la muerte. Claro, nadie estamos deseando, ¿verdad?, que eso se nos venga mañana ni pasado. Todos quisiéramos tener 100 años y seguir comiendo tamales y haciendo todo lo que quisiéramos, pero eso biológicamente no es posible. Entonces vamos a hacer este abordamiento, ¿verdad? Desde el punto de vista de 3 herramientas que para mí son herramientas muy interesantes, muy muy efectivas para el abordaje de este tema. Primero, no en ese orden de importancia, las 3 son herramientas que se complementan, ¿verdad? Vamos a verlo desde el punto tanatológico, ¿verdad? Que
si habláramos de un resumen o de una definición muy concreta, a mí me gusta que es el estudio de la vida que incluye la muerte, ¿no? Porque, insisto, a veces la muerte la queremos dejar afuera y sí, yo también la quiero dejar afuera, pero estoy consciente que esa llegará algún día. No hay que llamarla, no hay que convocarla, pero hay que estar conscientes de que llega, porque en el momento en que nosotros estemos conscientes de eso, en ese mismo momento vamos a tener la posibilidad de prepararnos, ¿verdad? Para ir transitando en esa línea de vida y llegar bien preparados a la última estación de nuestro viaje. Entonces, dicho eso, ¿verdad? Vamos a tener el acompañamiento tanatológico, vamos a tener también el abordaje desde el punto de vista y con la ayuda del coach ontológico, ¿verdad? Que nos permite revisar y transformar, desarrollando y optimizando, ¿verdad? La manera en la que somos en el mundo y al cuestionar las formas en que actuamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros somos únicos e irrepetibles, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero somos más lo que hacemos que lo que decimos. La gente percibe de nosotros, la gente nos evalúa, las personas nos interactúan con nosotros en función de lo que ellos ven que nosotros hacemos. Entonces, en ese sentido, no es tan importante lo que decimos que somos, sino lo que hacemos sin decirlo, porque eso es lo que realmente define para el eso es lo que define para el resto de las personas, ¿verdad? La imagen que puedan hacerse de cada uno de nosotros. Y la otra herramienta es una herramienta muy interesante, ¿verdad? Que es la logoterapia, ¿verdad? Que habla de la cura por medio de la búsqueda del sentido de la vida. Eso es bien importante. O sea, las enfermedades que tenemos en el cuerpo muchas veces son enfermedades que ocasionamos nosotros mismos a nuestro propio cuerpo, y por miles de factores y por miles de situaciones. Entonces, con estas 3 herramientas, yo voy a compartir con ustedes lo que, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y los estudios y las investigaciones que yo he hecho, ¿verdad? Basado en las investigaciones de grandes autores, grandes psicólogos, psiquiatras, grandes coaches, ¿verdad? Que han aportado a la ciencia humana para entendernos un poquito más hacia nosotros. Las tres herramientas hablan de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros mismos. Ninguna de las 3 herramientas habla de que el brujo te va a curar o el mago te va a cumplir un deseo. Las 3 herramientas hablan de la fuerza y el poder que tenemos nosotros mismos para transformar nuestra propia vida, pero vista desde nosotros mismos, ¿sí? No de la vista ni la mirada de nadie más. Muy bien. Nosotros normalmente, por lo menos en México, en la escuela nos enseñaron el famoso ciclo vital del ser humano, ¿verdad? Que hablaba de que nacíamos, crecíamos, nos desarrollábamos y moríamos, ¿verdad? Yo en aquella época pues lo veía como un concepto nuevo, un aprendizaje, pero ahora con todo esto que me he metido a estudiar, a analizar, pues se me hace como un concepto muy pobre de lo que es realmente el ciclo vital del ser humano. Para mí hay 2 elementos que deberíamos de incluir y que los dejamos fuera de este ciclo vital del ser humano, porque en esta enseñanza nos hablan a partir de cuando nacemos, y nosotros vivimos antes de que nacemos. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros ya vivimos, nosotros ya somos seres. Somos seres que generamos sentimientos, ¿verdad? Generamos el sentimiento del amor, del cariño, del amor a la vida, porque es un ser humano el que se está gestando dentro del vientre de nuestra mamá. Pero al mismo tiempo, por ser seres vivos, ¿verdad? Pues también somos capaces, o sea, somos proclives a generar pérdidas y por ella duelos. O sea, nuestra vida no nace cuando nacemos. Nuestra vida nace cuando estamos siendo, o cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, y a partir de ahí somos seres capaces de despertar emociones en las demás personas, y también despertar coraje y también despertar desprecio, ¿verdad? Sobre todo cuando hay embarazos que no fueron
programados y que esto conlleva a ciertas decisiones o situaciones que se generan a raíz de esta sorpresa de que hay un nuevo ser en el vientre de una mamá. Pero afortunadamente esos son los menos. Afortunadamente la historia de vida es más positiva que eso. Y luego, si ustedes ven en esta lámina, la última imagen, pues es de ese bebé ya hecho un anciano, ¿verdad? Que ya está viviendo su tercera edad, pero al final tenemos la muerte. Y para mí el otro ciclo que debemos de incluir en este ciclo vital, ¿verdad? Es el ciclo precisamente de cuando llegamos a ser adultos mayores, cuando ya estamos en nuestra última, arribando casi a nuestra última estación de nuestra vida, ¿verdad? Porque no necesariamente morimos cuando llevan nuestras cenizas a una cripta o cuando llevan nuestro cuerpo a un cementerio. Muchos seres humanos, ¿verdad? Mueren inclusive mucho antes que eso, mueren años antes que eso. Hablemos de una persona con Alzheimer, ¿verdad? Que pierde toda su memoria, que pierde todo su conocimiento, que no recuerda quién es, no recuerda a sus hijos, pues prácticamente ha perdido una vida, ha muerto una vida, aunque físicamente él siga latiendo, respirando, viviendo y escribiendo una nueva vida desde su enfermedad, ¿verdad? Que hay personas que viven muy difícil esta enfermedad y hay personas que no les va tan mal en ese sentido, ¿verdad? Y entonces al final de la vida, pues a veces tenemos unas muertes anticipadas antes de que nuestro organismo deje de respirar, porque también podemos morir por abandono, ¿verdad? Cuando esas personas son abandonadas, cuando nadie las busca, de alguna manera hay una muerte silenciosa ya en su ser, ¿verdad? Que lo único que están esperando pues es la última etapa, que sería ya que los restos queden en una urna de un crematorio o en un ataúd en un cementerio. Por eso que para mí es importante que entendamos que la vida no empieza cuando nace, sino la vida empieza cuando se concibe. Y esa falta de entendimiento es lo que nos lleva ahora a las conversaciones en el mundo, ¿verdad? En nuestros países, la defensa de la vida, el aborto, todo ese tipo de cosas, de alguna manera, desde mi punto muy personal de pensar, ¿verdad? Son derivadas precisamente de no tomar en cuenta la importancia que tiene la persona dentro de la concepción. Ustedes aquí en esta lámina, ¿verdad? Ven un ataúd y muchos duelos, ¿verdad? En ese ataúd suponemos que hay un cadáver, ¿sí? Y lo van cargando seis personas, en este caso, seis monitos de los que se usan para hacer presentaciones en estos sistemas de transmisión, ¿verdad? Vamos a suponer que ese es un papá o una mamá que fallece y van sus 6 hijos rindiéndole, llevándolo, pues, podrá ser a la iglesia, podrá ser al velatorio, podrá ser al cementerio, ¿verdad? Y si bien es cierto que hay un solo papá muerto, ¿verdad? Podemos entender o deberíamos de entender que tenemos 6 duelos diferentes. Cada uno de ellos estará viviendo su propio duelo en función, ¿verdad? De la forma y de la relación que tenía cada uno de ellos con la persona fallecida. Con esto empezamos a entrar a decir que si bien es cierto que un fallecido, un papá, una mamá es el mismo papá y la misma mamá para 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos, cada uno de los hijos tienen un duelo diferente para cada uno de sus padres. Entonces, ¿verdad? Si nosotros queremos entender, si queremos aprender, si queremos tener más idea de lo que es la pérdida y cómo se genera un duelo, pues hay que ir a la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que pérdida es carencia y privación de lo que se poseía, y eso es lo que genera el duelo, ¿sí? O sea, no tener lo que tenía o privarme de lo que tenía, ¿verdad? Me lleva de manera automática a entrar en duelo. A veces nosotros no lo distinguimos y ahorita vamos a platicar de eso, de cuántos duelos no hemos vivido en nuestra vida, ¿verdad? Que a veces no nos hemos dado cuenta, pero que siguen sus efectos de no haberlo atendido, de no haber tenido ese espacio, de no haber tenido ese dolor, el no haber atendido ese llanto, sigue marcando nuestros rasgos, características de nuestra personalidad y de nuestra vida, ¿sí? Entonces,
si desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua Española esa es la pérdida, técnicamente buscándolo desde el sentido de estas tres herramientas que les mencioné con lo que íbamos a hacer este abordaje, ¿verdad? Pues podemos hablar, ¿verdad? Que la pérdida pues es aquella parte que poseíamos, ¿verdad? Y que teníamos y que por alguna circunstancia la perdimos en el transcurso de la vida. Hoy la tanatología normalmente la hemos entendido, ¿verdad? Como una disciplina para acompañar la pérdida de un ser querido o acompañar inclusive a un enfermo en etapa terminal. Pero hoy, y a mí me da mucho gusto eso porque creo que es más correcta esta visión, por lo menos desde mi punto de vista, ¿verdad? De entender a la tanatología como la ciencia, como la herramienta que nos permita entender, ¿verdad? El valor y el sentido que tienen las pérdidas y cómo afectan a nuestra vida y a nuestro desarrollo psicosocial. Entonces, en el transcurso de nuestras vidas, los seres humanos, ¿verdad? Experimentamos muchas pérdidas que a veces ni siquiera le damos importancia. Sobre todo la distancia que hay entre un niño, un joven, un adolescente y un adulto, pareciera que vivimos mundos totalmente opuestos. Yo hoy lo entiendo porque les estoy hablando desde mis recién cumplidos 61 años, ¿verdad? Que no era la forma como pensaba cuando tenía 21 o 19 años, ¿verdad? A veces el simple hecho de que a un niño lo cambiemos de escuela donde ha estado sus primeros 5 años de la escuela primaria, ¿verdad? Le ocasionamos o se le ocasiona a él una pérdida importante de su identidad, de sus primeras relaciones, de sus primeros amigos, ¿verdad? Y es una pérdida muy fuerte para un niño. Pero para nosotros los papás, lo digo también por experiencia, mis hijos estuvieron como en 7, 8 escuelas desde la primaria hasta la universidad. No le damos el valor y la importancia y creemos que es algo tonto y pasajero que se les va a pasar pronto. Entonces, no acompañamos adecuadamente a las personas en sus pérdidas. En ese mismo sentido, ¿verdad? Pues va a ser difícil que estas personas, que estos niños, que estos adolescentes se puedan reacomodar a su nueva vida de una manera saludable. Y entonces vamos a encontrar adolescentes que les cambiamos ese espacio, ¿verdad? La escuela, la ciudad de residencia, el barrio, todas esas son apegos que nosotros vamos generando y que son con lo que contamos y lo que tenemos para sentirnos seguros y para poder transitar en la vida. Entonces, tenemos que entender que la pérdida, ¿verdad? Es un evento único para cada ser humano, así como así como tenemos cada quien nuestras huellas digitales y nadie más tiene las mismas huellas digitales, ¿verdad? Una pérdida y un duelo es tan personal, tan único de cada persona que solamente quien lo está viviendo, ¿verdad? Tiene la capacidad para saber lo que está sintiendo. Muchas veces nosotros con las mejores de las intenciones, luego empezamos a dar nuestros consejos de no te preocupes, a mi cuñada le pasó y mira ahora ya cómo están, ya sus hijos se recibieron. Sí, pero esa era tu cuñada, ese era tu hermano el que murió, pero este es mi esposo, este es el papá de mis hijos el que está muriendo. Y entonces la forma y la pérdida que yo estoy teniendo en nada se parece a la pérdida que tuvo tu cuñada, tu cuñado, tu mamá, tu lo que sea, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones, si me lo permiten, que yo pudiera ir señalando en esta conversación, que a veces con la mejor intención de la vida, de querer dar una palabra de aliento, a veces no necesariamente es eso lo que logramos, ¿sí? Bien, en ese sentido, ¿verdad? Hablaremos ahora de lo que es el duelo. Ya vimos lo que es la pérdida. La pérdida es el desprendimiento de algo que era mío y hoy ya no lo tengo, ¿sí? Para bien o para mal, era mío y ya no lo tengo. Sí, y el duelo es la reacción normal a esa pérdida. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Que reaccionar de la manera que reaccionemos, ahorita lo vamos a ver más adelante, con enojo, con furia, con reclamo,
con agresividad, de la manera como reaccionemos, ¿verdad? Es válido porque estoy perdiendo algo, ¿verdad? Y lo más importante es que ese algo que estoy perdiendo para mí significa única y exclusivamente lo que para mí significa y no necesariamente va a tener el mismo significado para mi mamá, para mi hermano, para mi tío, aunque hayamos perdido la misma persona, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el duelo, ¿verdad? Será una forma personal y particular de vivirlo cada quien, y esto va a depender, fíjense que para mí, cuando yo encontré esto, me parece que es la clave de poder entender el tema del duelo. El duelo va a ser individual, ¿sí? Y va a tener el significado que va a tener para cada una de las personas, va a ser la relación que tenga el sujeto con el objeto. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar del objeto desde la filosofía. No me voy a meter a la filosofía, desde el punto de vista ontológico, ¿verdad? Que tiene que ver con el individuo como sustancia, ¿verdad? Y que en particular tiene la propiedad de cambiar cuando estamos hablando de objeto en este ámbito del que estamos tratando. Entonces, el duelo va a depender de la relación que el sujeto tiene con el objeto perdido. Ahora sí, vámonos a la otra definición de objeto, ¿verdad? Un objeto en particular, una cerámica, etcétera. Porque recuerden que les comentaba que no solo las pérdidas se dan o no solo los duelos los tenemos cuando perdemos seres queridos. Hay otras pérdidas, el trabajo, la escuela, un amigo, una relación, toda esa pérdida genera en nosotros, ¿verdad? Un movimiento biológico, químico, psicológico que nos hace reaccionar a cada quien de manera diferente. Hasta, ¿verdad? En algunos tipos de estas pérdidas, hasta tomar la decisión del suicidio y cosas así, ¿verdad? Derivada del efecto que tuvo la pérdida que he tenido, ¿no? Eh, para Freud y Lacan, dos psicólogos, psiquiatras de la escuela antigua de la psicología, estudiosos de esta rama, ellos decían que el duelo dejaba siempre un hueco incurable, ¿verdad? O sea, en la persona, quien pierde algo, ¿verdad? Hay un hueco, sobre todo si son seres humanos, familiares, gente con quien tuve una relación, ¿verdad? Se nos queda un hueco en el alma, en el corazón, que es incurable, que va a venir a sustituirlo, ¿verdad? Podrá llegar otro y lo podré colocar en mi corazón, pero ese no va a ir a llenar el hueco que la otra relación, la otra actividad, la otra persona, ¿verdad? Y la relación que yo tenía me había generado, ¿sí? Yo les voy a pedir aquí que cierren tantito sus ojos, por favor, ¿verdad? Respiren, hagan 3 respiraciones profundas y les voy a pedir de favor que traten de hacer un barrido rápido por su vida, desde que eran niños. Traten de distinguir, si ustedes recuerdan haber tenido una pérdida, cómo fue su reacción y si hoy con lo poquito que hemos platicado, ¿verdad? Encuentran alguna señal de que tuvieron alguna vez una pérdida, que no tuvieron su duelo y que todavía esta pérdida sigue de alguna manera viviendo dentro de nosotros o sigue todavía siendo recordada por el niño interior, ¿verdad? Ese niño que no terminó el desarrollo de su vida, ¿verdad? Y que ahí lo tenemos y que puede estar dolido, ¿verdad? Porque no pudo tener el espacio para mantener ese duelo. Entonces, con sus ojitos cerrados, traten de recordar, o también una pérdida de un ser querido, la pérdida de mamá, la pérdida de papá, ojalá todos cuenten con la dicha de contar con ellos, la pérdida de alguien querido, ¿verdad? ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Verdad? Y qué les dice esto que hemos platicado hasta ahorita en este momento. Muy bien. Ahora, vean ustedes, en la siguiente
lámina, ¿verdad? Pues el duelo nos va a traer manifestaciones de sufrimiento, ¿verdad? Nos va a traer manifestaciones de aislamiento, de conductas como la inactividad, la agresividad, etcétera, porque va a ser la manera en que yo voy a estar respondiendo ante el dolor que me causa esa pérdida que he tenido, ¿sí? Entonces, durante ese duelo, pues las personas, como les decía, les da por tomar muchas decisiones y actitudes de manera diferente y a veces unas inclusive inexplicables para nosotros, ¿verdad? Pero acuérdense, solamente el doliente sabe la relación que él tenía con el sujeto o objeto que perdió, ¿verdad? Y él es el único que puede estar viviendo ese duelo. Una de las reacciones normales de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues es la emocionalidad ante estas pérdidas. Y vamos a experimentar emociones, les decía yo, negativas, les decía coraje, reclamos, mil cosas son válidas y hay que dejarlas así. Hasta un punto, ¿verdad? También sano, porque si no se pueden convertir en patológicas. Y entonces, el secreto, el hilo conductor que para mí en lo personal puede ser la clave de este transitar en la vida entre pérdidas y duelos, ¿verdad? Es cómo afrento yo ese duelo, cómo afrento yo ese recordar esa pérdida que he tenido, ¿sí? Si yo la afrento desde el entrañar o la afrento desde el extrañar. Porque si yo la afrento desde el extrañar, siempre estaré picando el botón de duelo, siempre estaré picando, perdón, el botón de dolor, siempre estaré picando el botón de reclamo, siempre estaré picando el botón de añoranza, siempre lo voy a traer hacia mí, pero con un sentimiento de pérdida y voy a seguir teniendo el efecto que esa pérdida ocasiona en mi cuerpo. En cambio, si yo lo traigo desde el entrañar, ¿sí? Que es muy diferente al extrañar, desde el entrañar, que significa desde el recordar las cosas positivas que esa relación me dejó, desde el recordar las cosas positivas que viví en esa relación, entonces lo voy a traer al aquí y a la hora, pero en un ambiente positivo, no de dolor, sino de recordar todo aquello que conviví con aquella persona, con aquella relación que tuve, ¿verdad? Va a ser bien diferente recordar. Es que ahora ni al cine voy desde que perdí con mi novio o novia, ¿no? Ese es desde el reclamo, desde el dolor, ¿sí? O lo puedo recordar diciendo cómo me divertía ir al cine con mi expareja, porque al final del día, todas esas personas que han formado parte de nuestras vidas han dejado algo de sí y nosotros también les hemos entregado algo a ellas mismas. Entonces, tenemos que evitar en lo posible convertir nuestros duelos, nuestras pérdidas en duelos complejos o complicados que dañen nuestra salud física, que dañen nuestra salud mental y que dañen el ambiente familiar el que nos movemos y nos establecemos. Cuando nosotros hablamos de una pérdida, ahorita vamos a hablar de una pérdida humana, vamos a suponer que la persona, la imagen que está ahí, la silueta es de Carmen, ¿verdad? Carmen era hija, pero también era madre, ¿sí? Era esposa, también era amiga, ¿sí? Era abuela, pero también era tía, ¿sí? O sea, Carmen jugaba muchos roles en su vida y cuando ella fallece, no fallece Carmen, ¿sí? Fallece Carmen en el rol de tía, en el rol de hija, en el rol de amiga, en el rol de compañero de trabajo, en el rol de abuelo, en el rol de bienhechor. Y cada uno de esas personas que tenía esa relación con Carmen vivirá el duelo de su pérdida de la manera en como la relación que tenía Carmen y él, ¿verdad? La habían vivido. Inclusive hasta las mascotas, ¿sí? Las mascotas vienen a formar una parte importante también en nuestra vida actualmente, ¿verdad? Hay historias de estos casos de mascotas, de cómo sufren también la pérdida pues de sus seres queridos,
¿verdad? Tuve la oportunidad de hacer un viaje reciente a Japón y ahí tuve la oportunidad, no sé si ustedes han visto la película, no recuerdo el nombre, de un perrito que siempre acompañaba a su dueño a la estación del tren para que tomara el tren y fuera a trabajar. Y en las tardes ella sabía más o menos la hora, iba a la estación del tren para esperarlo. Hasta que un día el señor le dio un ataque cardíaco, murió fulminante y no regresó. Y el perrito seguía yendo todas las tardes, cuenta la A historia, esperarlo. a esperarlo, ¿sí? Y en Japón, afuera de esa central Ocho. del tren, ¿verdad? Existe la estatua del perrito y su historia, porque es una relación verídica, ¿sí? Y entonces, imagínense ustedes la relación. Entonces alguien puede decir, perro loco, ¿sí? Pues ya se le murió, ya qué, Pobrecito. pero tú no puedes entender ni saber qué relación tenía ese perro loco con ese amo que tanto amó, ¿sí? Es Claro. entonces cuando podemos apenas, si decir, cómo podemos entender entonces las pérdidas. Entonces, seamos muy prudentes con, no sé, supongo que hay variedad de edades de todos, los que somos, digo, los que somos, quisiera yo ser abuelo, los que son abuelos, seamos prudentes, porque nuestros nietos tienen pérdidas en su vida, no de seres humanos, pero tienen pérdidas de cosas relevantes e importantes que les dan identidad, que les van a dar la oportunidad del desarrollo, que les van a dar la oportunidad de ser personas de bien o no. Entonces tenemos que ser muy prudentes y por eso la importancia de prepararnos y de hablar de estos casos, ¿verdad? Que necesariamente tienen que ver con la muerte, porque la vida necesariamente es la muerte. O sea, no hay forma de sacar de la ecuación. Ahora les quiero platicar de Kubler-Ross, que es una psiquiatra, ¿verdad? A ella la podemos considerar como la madre de toda la filosofía de cuidados paliativos. Ella desarrolló su apostolado médico y escribió muchos libros con respecto al duelo y a las pérdidas, pero ella vivía prácticamente en el hospital, o sea, ella documentó, ¿sí? Las experiencias de los duelos y cómo los vivía cada integrante de la familia, cómo la vivía un hijo, cómo la vivía el hijo que estaba lejos del lugar donde la persona estaba enferma. O sea, hizo grandes aportaciones al entendimiento del duelo y de la pérdida. Ella dice que la primera reacción, tanto del familiar como del el enfermo en etapa terminal, ¿verdad? Es la negación, ¿sí? La negación que es una defensa temporal y decir, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Sí? A alguien le detectan un cáncer de mama a los 35 años. Y lo primero, no solo de la persona que se lo detectaron, sino inclusive de la misma familia. No puede ser posible tan joven. Y entonces empieza a ver la negación, ¿verdad? Y con ello el tratar de hacer cambiar el diagnóstico que ya nos han dado, pero que lamentablemente pues el diagnóstico, aunque hay sus excepciones a la regla de que sí ha habido errores, ¿verdad? Pues ya ha sido dado. La otra fase de la que habla Rose, ¿verdad? Es la ira. O sea, ya me dijeron, ya me dieron el diagnóstico y yo como la que me diagnosticaron o como el que me diagnosticaron, ¿verdad? Empiezo iracundo a decir por qué todos los planes que yo tenía, los proyectos, mis hijos apenas están en primaria, yo los quería ver en universidad, yo quería ver nietos y viene toda esa ira, ¿verdad? Inclusive ira contra Dios, irme contra Dios y reclamarle por qué es injusto, por qué a mí que trato de hacer su voluntad, de ser bueno. Aquí hablo de Dios como una de las religiones, como cada quien pudiera hablar en función de sus creencias, ¿verdad? Pero empiezo yo a pelearme con Dios porque me ha mandado a mí eso y no se lo manda a otro que asesina, que mata, que roba, que maltrata, ¿verdad? Y empezamos a dejar ir toda esa ira que por más hay que decirlo, tiene su normalidad en estos procesos, ¿verdad? Luego la tercera etapa que nos habla es la de Rose, es la de la negociación, ¿sí? Es cuando tanto el enfermo como el familiar empieza a hacer negociaciones con la esperanza. Acuérdense que la esperanza muere el último, ¿sí? Con la esperanza de encontrar una cura, con la esperanza de encontrar un milagro. Y entonces mis momentos siguientes van a estar apoyados
en la negociación. Y entonces yo voy a negociar como enfermo con Dios, que si me quita esta enfermedad, que si me hace el milagro, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro, me voy a portar bien, voy a hacer caridad, voy a trabajar por los enfermos. Y empiezo a negociar con la esperanza entonces de recuperar mi salud. Y por el lado de los familiares, ¿verdad? La mamá, el papá de esta enferma, de este enfermo, también empieza a negociar con Dios y le dice, Señor, llévame a mí, no te la lleves a ella, te cambio mi vida por mí. Y entonces empezamos a negociar porque es la esperanza que nos da el saber que si algo pudiera cambiarse, ¿verdad? Estaríamos dispuestos a hacerlo para que esto sucediera. Y por último, en el último de los pasos, ¿verdad? Es la depresión, ¿verdad? Es aquí donde ya al final aceptamos que tenemos la enfermedad y aceptamos que estamos viviendo, de acuerdo a los reportes médicos, pues las últimas momentos, espacios de lo que podrá ser nuestra vida. Y ahí es cuando empiezan los espacios, ¿verdad? De aislamiento, de vacío, y es ahí donde más debemos de acobijar a este paciente en etapa terminal. Y el quinto paso, ¿verdad? Es la aceptación, donde ya se supone que hemos transitado por toda la pérdida y el dolor asociado que estuvo ante esa pérdida que tuvimos, y entonces hemos aceptado que ya nada podemos hacer, ¿verdad? Que ya nuestro ser querido se fue y nada podemos hacer por regresarlo físicamente a nuestro lado, pero sí podemos hacer, ¿verdad? Mantenerlo dentro de nosotros a través de seguirlo entrañando, de seguirlo recordando. Les platico rápidamente un caso de acompañamiento que me tocó a una señora que en el COVID, su familia era mamá, papá, 2 hijas, un hijo. A todos les dio COVID, excepto a una hija que fue la que se encargó de ayudarlos a todos. El mismo día estaba entubada la señora, el hijo y el papá o el esposo, y el mismo día murieron ambos, murieron esposo e hijo. Y ella estaba entubado, no se pudo despedir de ellos, nada. Entonces la señora estaba totalmente deshecha y destrozada en ese dolor. Y estaba destrozada porque había tenido 2 pérdidas, ¿verdad? 2 pérdidas muy grandes, pero maternalmente hablando, ¿verdad? Una pérdida que superaba la pérdida de las pérdidas, ¿verdad? Haber perdido a su hijo y además a su único hijo. Estuvimos trabajando con ella, ¿verdad? Dividimos el camino porque pues eran 2 pérdidas diferentes que había que tratarlas de manera diferente porque significaban cosas diferentes y el dolor era diferente. Empezamos a trabajar el tema del esposo. Digo, empezamos a trabajar a voz plural porque uno como acompañante hace la parte que le corresponde en la herramienta, pero la persona es la que tiene que hacer la parte más relevante para poder avanzar. Y entonces trabajamos en el caso del esposo. Después de unas sesiones me dijo, Martín, el domingo me puse a ver videos con mis hijas de mi esposo, platicamos, recordamos, ya ella estaba hablando desde entrañarlo, ¿sí? Ya recordaban las cosas positivas, ya no lloré, me dijo, ya no lloré, ¿verdad? Vimos fotografías, etcétera, etcétera. Y entonces le digo, bueno, pues vamos a empezar entonces a trabajar sobre tu hijo. Y empezamos a trabajar sesiones de acompañamiento para el hijo, ¿verdad? Avanzó, pero ella no quería dejar ir a su hijo. Esa era una decisión personal. Y por eso los duelos, a mí me han preguntado, y también la pregunta es, oye, ¿cuánto debe de durar un duelo de manera normal? Pues no hay normalidad para los duelos, ya se los dije. Pero también, ¿verdad? Las estadísticas y los que más han estudiado esto dicen que después de 2 años ya tampoco es un duelo sano. Ya puede ser un duelo patológico que requiera tal vez un acompañamiento para la persona. Y entonces con esta persona pudimos trabajar en el duelo del esposo, y el duelo del hijo quedó avanzado, ¿verdad? Ya lo aceptaba, pero ella lo seguía extrañando y no lo quería entrañar.
ella se sentía más viva si lo seguía extrañando, porque eso le hacía recordar más cosas, pero también de alguna manera le recordaba o le ocasionaba más dolor. Hay una psicóloga, Alejandra León, que ella se dio a la tarea de resumir, de revisar los tipos de duelos y los empezó a clasificar, ¿no? Y ella habla de un duelo anticipado. Un duelo anticipado es aquel duelo que viven las personas, tanto el enfermo como el familiar, ¿verdad? Al saber la noticia que se están enfrentando ante una enfermedad terminal o ante ante un evento con pocas probabilidades de que la persona salga avante. En, en este caso, ¿verdad? Pues el duelo aparece de manera anticipada, pero también de alguna forma se ha observado que cuando sucede así, cuando llega el desenlace final, ¿verdad? El impacto en la persona que tiene la pérdida es menor, porque de alguna forma fue viviendo la etapa terminal de su paciente o de su familiar, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver cómo cuando me dan la noticia a los 33 años que tengo un cáncer de mama, ¿verdad? Lo niego, lo negocio, etcétera, etcétera, pero cuando voy viendo lamentablemente el deterioro que va teniendo mi ser querido a través de los meses o de los años, a veces en algunos casos, ¿verdad? También llega un momento en que también le hablamos a Dios, ahora no con enojo, sino pidiéndole compasión para que ya recoja a esa persona porque está sufriendo mucho, ¿sí? Entonces se fijan cómo en ningún momento y en ninguna etapa del proceso el duelo se vive con la misma tónica ni con la misma intensidad. Luego ella describe un duelo que le llama duelo sin resolver, ¿sí? Que este duelo habla de pérdidas que no han podido dejar ir, ¿verdad? De esos duelos donde las personas inclusive llega la hija y le dice, mamá, ¿por qué no regalamos la ropa de papá? Ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Y la mamá dice, no, esa es mi única eslabón que tengo yo con tu padre y yo quiero ver su ropa ahí, quiero sentir que está aquí, quiero leerlo, ¿verdad? Y entonces no termina de soltar. Y ahí pues sí se requiere de un acompañamiento profesional porque habría que buscar y distinguir cuál es la razón de ese lazo conductor que todavía no he podido desprenderme, ¿sí? Porque puede haber muchas cosas, aunque ustedes no lo crean, puede haber cosas inclusive maltrato, vamos a poner un ejemplo, maltrato, ¿verdad? Que todavía dice, es que no le perdono y lo quiero estar viendo ahí para estarle diciendo, etcétera. Pero eso no ayuda a una salud física ni a una salud mental. Luego, otro de los duelos de los que habla ella, ¿verdad? Es el duelo ausente, ¿sí? Es el duelo o sea, existe la pérdida, pero la persona no la asume, ¿sí? La persona pareciera que la persona que perdió sigue estando en su vida, en su rol, en sus actividades, ¿sí? Y quiere vivir la vida como si no pasara nada, ¿no? Una persona que en las tardes sigue sirviendo la taza de café, la pone en la silla donde se sentaba él y se pone a platicar con él, ¿no? Y hay gente que dice, es que se volvió loca, ahora habla. No, no se volvió loca, ¿sí? Es una forma en cómo ella está viviendo su duelo y la esperanza de que está hablando con la persona a la que amó, ¿sí? Porque déjenme decirles que hablar con nuestros seres queridos no es un tema de locura, ¿eh? Es un tema de seguir con una conexión y una relación con esas personas que fueron importantes con nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí, más de alguna vez tal vez, le hemos dicho a mamá o a papá que ya no están con nosotros, ay madre, ¿cómo me haces falta? Tú me hubieras ayudado a resolver esto. Ay papá, seguro tú tuvieras una salida que yo no encuentro, ¿verdad? Es una manera de evocar a las personas que nos quisieron y que queremos y que seguimos teniendo esa conexión, pero desde entrañarlos.
desde recordar lo que ellos eran para nosotros y lo que hacían ellos con nosotros. El otro tipo de duelo del que habla ella, ¿verdad? Es el duelo cronológico o patológico, ¿sí? Es un duelo que puede durar muchos años, pero que esto ya va más también con un sentido ya de tal vez de salud psicológica, ¿verdad? Donde hay que meter un acompañamiento de un profesional a que ayude a que ese duelo fluya, esa pérdida fluya. Cuando hablamos nosotros así en lo general, sin estar en el momento de los sucesos, es muy fácil hablar. O sea, ustedes me vienen a hablar a mí y pues suena muy fácil que no hacer esto, que hacer lo otro, que cuidar aquello, pero en el momento en que tú estás viviendo ese dolor, ¿verdad? Empiezas a pensar de manera diferente y empiezas a actuar de manera diferente y empiezas a decidir de manera diferente. Pero más diferente va a ser si nunca, por lo menos, tuviste una relación con estos temas y las posibilidades que podías manejar al momento que se presentara. Luego, ella identifica otro duelo que le llama duelo retardado, ¿sí? Que es un duelo, ¿verdad? De aquella persona que, que sobre la que recae las responsabilidades o van a caer las responsabilidades ahora de la familia, ¿verdad? Es una persona que se debe demostrar fuerte, pero esa persona, hablemos de una viuda, ella está sufriendo su pérdida, ella tuvo una pérdida, ¿verdad? Perdió a su marido, pero al mismo tiempo está sintiendo el duelo de la pérdida de sus hijos que perdieron a su padre, ¿sí? Entonces ella está inmersa en dos pérdidas y dos duelos. Y además, ¿verdad? Su cabeza está trabajando en qué ahora va a ser, si sus hijos se quedaron antes de la universidad, si su marido no tenía un trabajo estable, si no tenía seguro social, si no tenía pensión, y ahora tiene que atender su propia pérdida, ¿verdad? Vivir su duelo, ayudar a la pérdida de sus hijos, ayudarles en su duelo y además a salir adelante con la nueva situación que la vida le ha deparado. Entonces, es una situación verdaderamente dramática la que se vive. Luego, otro de los duelos que identifica que las empezamos a ver desinteresadas, que las empezamos a ver como en otra sintonía y como en otra galaxia, ¿verdad? Y otra vez lo mismo, no sabemos la relación que tenía ese sujeto con el objeto que perdió, ¿verdad? Entonces, la única manera es pues tener conciencia y confiar. El otro duelo que ella clasifica es el duelo desautorizado. Y es una etapa muy difícil, porque lo vivimos, y yo creo que lo vivimos mucho en los tiempos también de nuestros abuelos, y tal vez todavía lo sigamos haciendo, donde, por ejemplo, en la foto que yo les ponía, a lo mejor era el papá que lo iban cargando los seis hijos, y entonces uno de los hijos ya salió de su duelo, ya lleva su vida normal, ya fue a trabajar, ya fue a los 15 años de la sobrina de la esposa, ya fue a convivir, y entonces la mamá le dice al otro hijo, ¿verdad? Al que tuvo el duelo interno, ¿verdad? Le empieza a decir, oye, aprende a tu hermano, mira él como eso sí, volvamos a recordar, ¿verdad? Son duelos diferentes, aunque el papá era de los dos, ¿verdad? Los duelos son diferentes porque cada quien va a vivir su duelo en función, insisto y repito, de la relación que tenía con la persona que perdió. Y cada quien, y este hijo al cual se fue ya a los 15 años de la sobrina, etcétera, etcétera, no es que no le haya dolido la muerte de su padre, no es que no le esté guardando duelo, le está guardando duelo en su forma, en la forma como él cree, ¿sí? Que puede entrañar más a su padre que perdió, ¿verdad? Que de otra manera que le puede estar haciendo daño, le puede estar ocasionando otras complicaciones. Entonces, imagínense ustedes que pareciera un simple duelo,
¿sí? Si ustedes trajeran a su memoria las veces que hemos ido a un sepelio, a un velorio, y hemos observado los comportamientos de unos y otros, ¿verdad? Luego decimos, mira, fulanito el hijo, ¿verdad? Allá afuera con los amigotes tomando, en México se acostumbraba en los velorios a que hubiera aguardiente, tequila, cerveza, y que los deudos, producto de su dolor, se emborrachaban, ¿no? Y pues la gente decía, mira, no respeta, cada quien vive el duelo sin justificar las acciones, ¿no? Pero cada quien vive el duelo. Y el otro duelo que ella ubica es el duelo distorsionado, ¿sí? Cuando el duelo de la persona, de este hijo, para seguir con el ejemplo, ¿verdad? Es un duelo más profundo, ¿verdad? Porque va acompañado de otras pérdidas, o sea, no solamente perdió al papá, ¿sí? Si a lo mejor perdió al consejero, perdió a la persona con la que se sentía a gusto, con la que podía discutir temas, con las que podía intercambiar. O sea, no solamente perdió al papá, ¿sí? Los papás a veces jugamos diferentes roles y unos a veces nomás jugamos un solo rol, que es el de ser papá. Entonces, a lo mejor para esta persona, el papá jugaba más roles que solamente ser el papá. Entonces, su pérdida tiene más duelos porque perdió en proporción más cosas que solamente lo que perdieron los otros hermanos, que fue solamente el papá, ¿no? Y eso se da mucho, por ejemplo, en el nieto aquel que el papá se fue a Estados Unidos, la mamá murió, los abandonó, los crió el abuelo, y el abuelo lo enseñó, lo llevó al campo, le enseñó lo que sabe, le explicó de la vida, etcétera, etcétera. Entonces esos duelos pues son duelos muy distorsionados porque van inmersos de muchas remembranzas, ¿sí? El doctor Miquel Roja hace también un diagrama de lo que serían los componentes del proceso del duelo, ¿verdad? Donde están inmersos los cuatro, porque los cuatro de la doctora Ross son inevitables, no se pueden sacar del proceso de duelo. Y él habla de que dependiendo del evento y cómo se presentó el evento, hay una primera posición que es el shock. Sí, estamos en shock, ¿verdad? Salió mi hermano, salió mi esposo, salió mi hijo al trabajar, a la escuela en la mañana y me avisan que tuvo un accidente y falleció. Entonces, no lo podemos creer. Entramos en shock y esa es la primera reacción que tenemos. Luego, la otra es negar la realidad y actuar como si nada ocurriera, ¿verdad? Como si todo fuera a suceder. Les platico rápidamente, hicimos un viaje, un grupo de amigos, y en este viaje lamentablemente falleció un amigo nuestro. Y su esposa llamó a mi esposa y a mí y nos platicó que su güerito le decía, no se quería despertar. Nosotros fuimos a su habitación y pues ya ya había fallecido, pero ella todavía decía que ahora que vinieran los paramédicos a ver qué le decían, todavía tenía la ilusión de que no fuera realidad lo que estaba pasando, pero la persona ya había fallecido. Luego él identifica otra de las reacciones como la culpa. ¿Sí? Si yo hubiera llevado a mi esposo al trabajo, no le dije que no lo llevaba ahora, a lo mejor no hubiera tenido ese accidente, y probablemente nos empezamos a culpar por cosas que sucedieron, que llevaron a ese trágico desenlace. La ira, que ya la vimos en los 4 pasos de la doctora Ross, ¿verdad? Luego la desorganización. Imagínense de la persona que les decía, ¿verdad? Que se queda sola, se muere el marido, se queda con los hijos en las escuelas, sin el marido haber tenido un trabajo, y entonces el caos que se le viene a su vida, ¿verdad? Pues es insospechable, ¿verdad? Luego viene la etapa de la depresión. ¿Qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Quién me va a ayudar? ¿Verdad? Y el tema de la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad, que es el fruto del miedo a la nueva realidad a la que me voy a enfrentar, ¿verdad? ¿Cómo voy a vivir eso? Acompañé a una persona que su esposo murió también de COVID, y ella tenía 2 hijos, ¿verdad? Y sufrió mucho la pérdida, ¿verdad? Y en esto de la desorganización, la ansiedad y todo, acababan de comprar un auto,
¿verdad? Y el marido la llevaba a ella a su trabajo y regresaba por ella al trabajo. Ella no necesitó aprender a manejar, nunca se le hizo necesario. Y ahora con la pérdida del marido, entre todas sus cosas que ella traía en su cabeza y que me platicaba, ¿verdad? Ahora estaba el de tener que empezar a manejar, pues para poderse ella manejar, etcétera, etcétera. ¿Se fijan cómo a veces una pérdida trastorna más allá de una vida cotidiana, sino trastorna profundamente todo nuestro ser, y hay que luchar mucho, hay que trabajar mucho para poder lograr llegar otra vez a la ecuanimidad y al proceso de una vida, como decimos, una vida normal, ¿sí? Y al último, por la resolución y la adaptación, o sea, aceptar la pérdida, ¿verdad? A saber vivir con ella, ¿verdad? Entrañar a la persona perdida, pero desde el recuerdo de la gratitud, desde el recuerdo del compartir. Bien, cuando nosotros hablamos de pérdida y de duelo, es bien importante que todos ustedes, los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, seamos como más analíticos. Se vale, cuando uno ignora las cosas, se vale que uno actúe, ¿verdad? Como ignorante, porque eso es lo que somos, porque no sabemos. Pero cuando empezamos nosotros a saber y a conocer, ¿verdad? Pues ya no es válido, ya no es válido actuar desde la ignorancia, sino tenemos que actuar desde el conocimiento, ¿verdad? Y entonces, con lo que yo les he platicado aquí en esta charla rápida, si ustedes quieren, ¿verdad? Pues seguro podrán identificar sucesos que puedan estar pasando sus hijos, sus nietos, su hermana, su mamá, su papá, porque hay muchas pérdidas que no se denotan, no se detonan, perdón, ¿verdad? Con un ataúd y un cementerio, sino son pérdidas que también van dejando huellas en nuestra vida cotidiana, y que tenemos que saber, que tenemos que saber abordar, ¿verdad? La vida es tan corta. La verdad les digo, la vida es tan corta. Pareciera un cliché que todo el mundo dice, ¿no? Que la vida es corta, y dicen, pues ya tengo 61 años. Pues sí, pero como es la vida de bonito, pues ojalá yo pudiera vivir con las capacidades que tengo a los 61, pudiera vivir hasta los 200, ¿verdad? ¿Qué más no quisiera? Y al término del tiempo en su conjunto, si estamos hablando de la antigüedad del universo, ¿verdad? Pues la vida personal de cada ser humano no es ni un granito de arena en el universo del tiempo, ¿verdad? Y entonces, pues es muy cruel tener una vida tan corta para tenerla apresada en situaciones de conflictos, de pleitos. ¿Cuántas personas tuve la oportunidad de acompañar a una persona que sufrió tanto la pérdida de su madre, pero no cuando la perdió, sino posterior, ¿verdad? Ya estaba teniendo problemas de salud física y de salud mental, ¿verdad? Pero sufrió la pena cuando su madre murió. Pues él platicaba, pues la sepulté y pues ya no tenía muy buena relación con ella, bla, bla. Y después, con el tiempo, se le empezaron a venir todas las cosas que él, y la necesidad que siempre tuvo de decirle a su mamá muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas para bien y muchas cosas para mejorar y muchas cosas, pero siempre se detuvo a hacerlo. Siempre decía, no tiene caso, voy a volver a discutir con ella. No, ¿para qué voy a verla? Que acabo ya sé lo que me va a decir, ¿para qué le hablo? ¿Sí? Y él lloraba con un llanto tan desgarrador, me recuerdo tanto de eso, ¿verdad? El arrepentimiento que sentía por no haberse dado el tiempo de poder haberle dicho a su madre en vida lo que él le quería decir, ¿verdad? Y esa persona ya no tenía otra alternativa más que volver a trabajar desde entrañar, ¿verdad? Y volver a trabajar en sanar su vida, ¿verdad? A través de ese conversar ahora con su madre fallecida, para obtener él por sí mismo la paz interior que él estaba buscando. Entonces, pues, si por ahí tenemos cuentas pendientes con alguna amiga, cuñada, tía, pariente, fíjense bien curioso, la otra vez platicaba yo con unas amigas que se habían distanciado
¿verdad? Y por razones de la vida, estuve yo en una ciudad donde las dos vivían, éramos amigos los tres, nos juntamos, y una de ellas me dice, oye, pero yo no, esta fulana no me habla, yo ya no hablamos, ¿no? Pero, oye, pero ¿por qué? Bueno, pues no sé. Total que nos juntamos. Era una tontería por lo que se habían dejado de hablar. Ni siquiera había habido algo relevante. ¿Sí? Solo porque una sintió en un momento que la otra no le había hablado en un determinado tiempo y supuso que se había enojado con ella y ella no hizo la lucha y así pasaron 6 o 7 años, ¿verdad? Y cuando platicaban eso las dos se morían de risa porque realmente no tenían ninguna causa válida por la cual se habían dejado de hablar. Bien, ya en la etapa de la finalización, a mí siempre que doy estas pláticas y los talleres me gusta dejar tarea. Y no porque quiera hacerlos sufrir ni mucho menos, sino porque creo que es la manera de que ustedes puedan cerrar la experiencia que hemos vivido en esta hora, ¿verdad? De plática. Y la verdad es que si no hay acción, pues no hay cambio. ¿Verdad? A lo mejor muchos de ustedes ahorita pueden estar muy de acuerdo conmigo y pueden estar diciendo, tienes razón, sí, yo esto necesito, pero yo te invito a que no se quede en este momento de reflexión. Yo te invito a que lo lleves en la acción. Yo te invito a que des el paso decisivo a transformar y a cambiar eso que te está atorando por ahí, eso que tienes por ahí pendiente. Y te dejo de tarea dos cosas que para mí son geniales, ¿sí? La partida final es un documental que está en Netflix. Es un documental muy corto, son menos de 40 minutos, ¿sí? Y es un documental verídico, filmado en vivo, ¿verdad? Con la atención del proceso que llevaron 3 o 4 pacientes, ¿verdad? Y te recomiendo que la veas, primero que la veas con la curiosidad de por qué te la recomendaron, y que luego, pasado 2 o 3 días, la vuelvas a ver, tomes un lápiz, una pluma y empieces a hacer tus reflexiones, ¿verdad? De qué pasa si pasa eso en mi vida, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a decidir? Dejamos nosotros a veces las decisiones muy fuertes de nuestras vidas, ¿verdad? A nuestros seres queridos, ¿verdad? Y a veces nuestros seres queridos, con la mejor intención, toman las decisiones que mejor ellos creen que son las que nosotros vamos a decidir. ¿Verdad? Estaban los médicos con esta enferma que está aquí en la portada, ¿verdad? Y estaban decidiendo qué iban a hacer con el tratamiento. Y entonces la mamá decía, no, el doctor dice, ¿qué creen ustedes que ella decidiría si tuviera que decidir esto que estamos tratando de decidir? La mamá dice, yo la conozco, yo creo que decidiría esto. Y el esposo dice, no, yo conozco muy bien a mi mujer y yo creo que decidiría esto. Pues ninguno de los dos, ¿verdad? Realmente sabrían o estaban ciertos de lo que la enferma decidiría. Por más que ella les haya platicado o ella haya pensado, porque en el momento en que estamos viviendo la circunstancia es en el momento en que vamos a tomar las decisiones, porque va a depender de cómo me siento, de que si tengo ánimo, si tengo salud, si estoy sufriendo yo, si ya estoy cansado. Hay muchos factores, pero es de humanos, ¿verdad? Es de agradecimiento, es de simpatía, ¿verdad? Querer los seres humanos hacer todo lo posible porque mamá siga aquí con nosotros, pero mamá ya no está con nosotros, ya nomás está su cuerpo batallando para respirar, ¿sí? Mamá ya no pertenece al mundo de nosotros, mamá ya tenemos que dejarla ir, pero eso es muy costoso y muy doloroso, ¿verdad? En México, no sé, en Perú, Colombia, otros países que nos puedan estar viendo, en México existe lo que se llama la voluntad anticipada, que es como un testamento donde las personas podemos dejar escrito qué es lo que queremos que suceda con nuestra persona si llegamos a enfrentar enfermedades como estar entubado, como tener muerte cerebral, cosas de esas. Y ahí ponemos nuestra voluntad, que qué es lo que quisiéramos, y ya no le dejamos esa responsabilidad pues, a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho este documental. Me parece muy humano, ¿verdad? A mí en lo personal me hace entender la naturaleza
de la enfermedad. Aquí van a ver ustedes todo lo que yo les platiqué de los duelos, las pérdidas, los diferentes duelos, etcétera. Ustedes los van a poder identificar en cada uno de los procesos y las tomas de decisiones, ¿verdad? Pongan mucha atención en una escena donde está el hijo de esta paciente, ¿verdad? Con ella y la relación que tiene con ella y la relación que tiene con la abuela, ¿verdad? Y lleguen ustedes a sus conclusiones. Por otro lado, les dejo como tarea el libro de Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido. Es un libro espectacular, ¿verdad? Puede ser una novela si la quieren ver como novela, porque cuenta la historia, cuenta su historia, ¿verdad? Cómo sobrevivió en los campos de concentración nazis, cómo fue su vida. Él le encontró sentido a su vida cuando se da cuenta que él, siendo psiquiatra, podría escribir y darle a conocer al mundo, ¿verdad? Las vicisitudes que la mente humana y que el ser humano vive ante situaciones de estrés y de maltrato como se viven en un campo de concentración. Y el sentido que él le pone a su vida es poder recopilar toda esa información y poderla presentar al mundo. Y eso fue lo que lo mantuvo vivo, el poderle presentar al mundo sus hallazgos. Y entonces él lo que dice es que si nosotros buscamos, entendemos el sentido de nuestras vidas, ¿verdad? La enfermedad, las cosas buenas, nuestra vida, nuestro equilibrio en la vida va a fluir de una manera diferente. Muy bien, pues yo les agradezco el que me hayan acompañado en esta tertulia. Agradezco mucho a Lourdes su invitación. Les dejo ahí ustedes están viendo en la pantalla, mi teléfono es un teléfono de México, por eso tiene el +52. Me pueden mandar un WhatsApp. Si me mandan un WhatsApp, diciéndome quiénes son, cuando yo genere material y material que pueda compartir, que vaya con estos temas, se los puedo compartir con mucho gusto. Me pueden buscar en Facebook como Martín Raigosa y en Instagram como martin.raigosa.conde. Pues muchas gracias y dejamos espacio, Lourdes, y todavía tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Por ahí hay cinco participaciones en el chat. A ver, algunas preguntas de los presentes. Hay 28 personas conectadas. A ver, si alguien quiere hacer una pregunta, aquí está Martín dispuesto a responder. Sí, yo acá, profesora. Hola Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dinos. ¿Qué pasa en el caso de en la parte de los niños? ¿Qué pasa cuando el duelo, justamente hay criaturas, o sea, menores, ¿no? Adolescentes? ¿Cómo toman ese duelo estos muchachos, o estos jóvenes? Sí, mira, en el tema, insisto, va a depender mucho de qué es la pérdida. Si hablamos de la pérdida de papá o de mamá, ¿verdad? Ellos entran a un duelo y a una incertidumbre, se les convierte en una incertidumbre, porque entonces de repente se sienten como desprotegidos de tal vez una guía, de tal vez un acompañamiento, de una seguridad, que es lo que genera la figura paterna o la figura materna, ¿sí? Y muchos de ellos, sobre todo adolescentes, ¿verdad? Que están en esa etapa, llegan a tener cambios muy radicales en su vida, inclusive llegan hasta tocar adicciones, por ejemplo, para querer salir de ese dolor, para poder transformar su realidad y tratar de creer que no están viviendo lo que están viviendo. Entonces, la recomendación para niños y adolescentes que están en esos procesos, la recomendación es sí acercarse a un profesional, porque él va a tener las herramientas y va a tener además, porque él les va a hablar o él va a abordar el tema sin la carga emocional de la misma pérdida. Cambio, cuando la quiere hacer la mamá, cuando la quiere hacer el papá, cuando la quiere hacer el abuelo, pues el abuelo o la abuela están llorando, están diciéndole a su nieto que no pasa nada, que su mamá está en el cielo, y como es su hija, pues ella está llorando, entonces contagia más otro estrés y otro dolor, porque entonces el niño ya no solo llora porque perdió a la mamá, sino ahora llora porque llora la abuela, ¿sí? Entonces se hace una cadena de dolor. Una cadena de dolor. Lo mejor es entonces buscar un profesional
que ayude y que acompañe a estos niños sin que la familia núcleo, ¿verdad?, deje de prepararse también, sobre todo cuando hay niños, dejen de prepararse, digo, se preparen para tomar ese rol de acompañamiento solo en los espacios y en las estancias familiares grupales, ¿no? Pero para introducir y poder sacar al niño adelante de su duelo, es mejor acudir a un profesional. Claro, exacto. Esa es una muy buena recomendación y acertada, porque incluso ahora con tantos agentes agresores hacia los jóvenes y adolescentes es muy complicado a veces llegar a ellos, porque ellos mismos como que se ponen escudos, ¿no? Porque lógico, a nadie le gusta sufrir y están en proceso de crecimiento, de madurez, pues se les hace mucho más complejo pues la aceptación del duelo y cómo manejarlo. Entonces, ahí definitivamente un buen tanatólogo o un psicólogo pues es el soporte profesional que ellos requieren, la verdad. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Gracias, Liliana. Gracias. Hola, Sonia, querida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Oye, desde Chile. Sí, Yo dinos. más que preguntar, le quiero agradecer. La charla me ha llegado al alma. Hubo 2 palabras que me hicieron vibrar y ver muchas cosas, que es entrañar y extrañar. Muchas gracias. Ok, Y un Sonia, abrazo gracias a ti desde para Chile. participar. Muy Gracias bien, a saludos ti, para Chile. Sonia, Muy saludos bien. a Chile. Viví 4 años en Chile y lo recuerdo con mucho cariño. Viví en Santiago, Sonia. Gracias. Un saludo Qué para bueno. todos los hermanos y amigos Están chilenos. invitados. Qué bueno, qué bueno. Esos son los reencuentros virtuales. Sí. Eso es lo que la virtualidad nos permite, es acercar los espacios, ¿no? Sin Muchas fronteras. gracias. Muchas Gracias gracias. a ti, Sonia, por participar. Siempre presente. Qué linda, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sandrita, querida, Virginia, Alejandro, Jade, ¿alguna pregunta? Pues yo le voy a agradecer muchísimo a Martín su participación con nosotros, ¿no? Y bueno, te voy a agradecer que me hagas llegar la presentación de tus diapositivas para también compartirlas, ¿no? Con las personas que lo soliciten. A ver, Sandrita, dinos, acá estamos. Porque no sé si se escuche. Ahora sí te escuchamos, en este instante sí te escucho. Ah, ya, perfecto. No, yo quería, me tuve que cambiar de sala porque sí escucho allá, pero no me escuchan ustedes. Yo quería felicitar mucho a Martín, no solamente compatriota, sino también colega. Entonces, todos estos todos muy bien impartidos. La verdad, Martín, muchísimas gracias. Gracias porque con esto ayudamos siempre pues tanto a seguirnos enriqueciendo entre nosotros como a pasar algo de nuestro conocimiento a quienes necesitan ayuda. La verdad es que estoy súper, súper contenta. Me gustó mucho esta plática y pues solamente felicitarte, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Sí, Martín, felicitaciones. Ha sido una excelente exposición, muy didáctica, muy directa, ¿no? Y sobre todo clara, que es lo importante, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú, el tema de la tanatología en realidad lo estoy tocando solamente yo a través de las tertulias, y bueno, es importante que más personas puedan saber del tema, ¿no? Porque aquí no se suele hablar acerca de la muerte, ¿no? La muerte es un tema tabú todavía. Entonces, a través de Renacer estamos justamente aperturando este camino, ¿no? Este camino de asesoría, ese camino de información al respecto de cómo podemos manejar los duelos. Y los duelos hay, como los he mencionado, de muchas formas, ¿no? Y muchas formas de abordarlo también, ¿no? Dependiendo qué es lo que sientes que pierdes, ¿no? Y la aceptación. Es todo un proceso, ¿no? Que pues tiene sus tiempos. Y como tú dices, pues somos una persona, sí, pero a su vez pues tenemos varios roles. Podemos ser esposas, podemos ser madres, somos hermanas, ¿no? Somos primas, ¿no? Somos amigas o somos vecinas. O sea, somos muchas cosas en uno solo, ¿no? Y como tú dices, es cierto. Cada uno, cuando ya no estemos, cada uno va a vivir ese duelo, esa pérdida, en función a qué cosa fuimos para estas personas, ¿no? Es diferente que de diferente manera pues me va a extrañar, por ejemplo, pues mi esposo a la vecina al costado,
porque es así. Somos los mismos, pero a su vez somos muchos y somos un todo al mismo tiempo. Entonces, parece complejo, pero en realidad no es tan complejo, simplemente es vivir, y aprender a vivir y aceptar en este ciclo de vida que es un regalo de Dios. Y eso es algo que siempre tenemos que agradecer. ¿Ok, Martín? Muchísimas gracias, felicitaciones por tu presentación. Te voy a agradecer, me la hagas llegar por WhatsApp, no hay problema, ¿ya? Y para poderla compartir también con las personas que lo soliciten, ¿no? Como un material de soporte me parece excelente. ¿Ok? Muchísimas gracias y mami te comprometo para que próximamente también nos acompañes, seas ya parte de nuestro staff de expositores para nuestras tertulias, porque siempre estamos en nuevos aprendizajes, ¿ok? Muchísimas gracias. A ver, Javier, ¿cuál sería nuestra próxima exposición? A ver. Ajá, ahora sí. A ver. Así, tenemos nuestro siguiente curso, que es para diciembre. Es un curso básico, ¿no? De introducción al proceso de manejo del duelo. Son 10 sesiones, como conversaba hace un momento con Martín. Las clases las llevas a tu ritmo, porque sabemos que diciembre es un mes complicado. Son 24 horas académicas. Y tienen la certificación de Renacer, ¿no? Que estamos empeñados para que nosotros podamos abrir un canal de información acerca de qué es la tanatología y de la forma magnífica que nos puede ayudar. ¿Okay? Y nuestra siguiente tertulia vamos a hablar de algo importante. Ahí están los datos. Iniciamos en diciembre, ¿no? Y es un curso asincrónico. Entonces, ustedes pueden hacer un solo pago y tienen a la disposición las 10 sesiones. Y pueden llevarla, como les digo, a su ritmo. Es mucho más práctico, más sencillo y sobre todo que en diciembre cerramos nuestro año académico, pero también damos las capacitaciones de esta forma para que ustedes tengan todo el tiempo y la facilidad del mundo para que puedan seguirse preparando y cerrar el año también de una forma exitosa. ¿Ok? Sigamos entonces ahora, la próxima semana vamos a tener una tertulia. La siguiente tertulia es la importancia del acompañamiento tanatológico en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Justo ayer hemos terminado nuestro curso de Alzheimer, pero es importante, ¿por qué? Porque como decía nuestro querido Martín, las personas de Alzheimer pues van a tener una vida no muy larga, ¿no? Pero es importante que nosotros aprendamos justamente a abordar esta pérdida, porque ellos pierden su memoria, pierden su identidad, y nosotros también de a pocos vamos perdiendo a la persona que amamos, porque llega un momento que ya ni siquiera nos reconoce. Entonces, ellos nos podrán desconocer, pero nosotros no. Pero eso es todo un proceso de acompañamiento que tenemos que hacer a las familias, que por esos azares de la vida, pues tienen un familiar cercano con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, nos esperamos para la próxima semana. Vamos a abordar este tema tan difícil. Es como mencionó hace un momento, una muerte anunciada, sí. Porque sabemos que es una enfermedad degenerativa, que no hay vuelta atrás, es una enfermedad que va a llevar a un triste final. Pero tenemos que prepararnos para eso. ¿Ok? Entonces, están conmigo la próxima semana. Vamos a tener importancia de acompañamiento tanatológico en la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias, Martín. Felicitaciones por tu ponencia. Nos has ilustrado muchísimo. Te agradecemos los nuevos aprendizajes de hoy día y los esperamos a todos y cada uno de ustedes el próximo lunes, igual a las 7 de la noche. ¿Ok? Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana a la misma hora. Gracias, Martín. Saludos para México. Saludos, Sandrita. Saludos para Chile, para México, para Colombia, para Honduras y Panamá que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias. No, gracias a ustedes. Fue una buena experiencia. Gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos la próxima semana. Ok. Listo.